Hola, amados, Dios le bendiga. ¿Cómo están? Espero en Dios que estén bien en este día. Hoy yo quisiera dejarles un pequeño instructivo de cómo se llena el IT1. ¿Para qué? Para que puedan mejorar su elaboración, puedan tomar este ejercicio. Ya un ejercicio sencillo, porque no lo queremos complicar mucho también, porque de lo sencillo ya se va a lo dificultoso. Entonces yo quisiera dejarle este para que ustedes puedan defenderse en el día a día. Antes de todo, recuerden que el ITEVIS es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Este es cuando, por una manera llana y sencilla, es el ITEVIS que nosotros pagamos al momento después de nuestras ventas, lo que nosotros podamos cobrar en nuestras ventas, eso se lo devolvemos a la Dirección General de Impuestos Internos. Recuerden también que este ITEVIS forma de dos declaraciones en una, la liquidación de ITEVIS y también consta de la liquidación de las retenciones que nosotros o que la empresa hace por la prestación de algún servicio que le hayan dado a él. Quiero que ustedes puedan comprender también que vamos a ver, en primer lugar, voy a compartir la práctica con el cual vamos a estar trabajando. Por causa de modalidad, no voy a poder mantener la práctica en la pantalla porque voy a trabajar directamente en el ITEVIS. Yo quisiera que ustedes pudieran captarla de alguna forma y poder ver cómo la voy elaborando. Yo la tengo aquí al lado, la práctica, y puedo ir viendo los datos que voy a poner en el IT1. Tomemos en cuenta eso. Aparte de eso, quiero decir que el ITEVIS consta de dos formatos, que es el IT1 y el anexo A, donde recaen todas las informaciones que van directamente al IT1. Quiero que tomen en cuenta esto. Para que puedan ver, vamos a trabajar con qué, con la primera práctica, que es esta que vamos a ver ahora en breve, la que ustedes le van a ver, se le va a visualizar acá. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tomar en cuenta esos datos. Y voy a ver si la puedo minimizar de una manera muy pequeña para que se pueda visualizar completa la práctica. Y es la forma que lo vamos a hacer. Vuelvo y les repito, no lo voy a poder compartir de una manera visual porque van a ver, voy a trabajar con el IT1 directamente. Y eso lo quisiera que tuvieran en cuenta. Es con la práctica, vamos a trabajar con este pequeño ejemplo. Tenemos el primer recuadro que va a trabajar, que va a estar compuesto por los ingresos, los métodos de pago, el ITEVIS deducible y los servicios prestados. Y estos servicios prestados, al igual, van a estar relacionados con la proporcionalidad de artículo 349. Eso es lo que yo quisiera que ustedes tomen en cuenta. También con esta práctica tengo unos cuantos datos adicionales, que es un saldo a favor y ya presentada, como es quien dice, la declaración fue presentada fuera de fecha, para que puedan ver esta parte. Como le dije, esta parte la vamos a ver de una manera ya visual. Espero en Dios que la hayan captado, le hayan tirado una foto o algo para que vean cómo voy trabajando con el IT1. Entonces, ya ustedes pudieron ver la práctica acá. Entonces, vamos a ver cómo la hacemos, cómo la podemos poner para los fines. Bien, ahora pudieron ver la práctica. Ahora vamos a ver lo que es el ITEVIS. El ITEVIS, de qué va a contar. Como le dije anteriormente, este ITEVIS consta de dos partes. Consta del anexo A y el IT1, el principal. ¿Por qué? Recuerden que en el anexo A recaen todas las informaciones de ingresos, como aquí, como vemos en la primera parte, que es los comprobantes válidos, ¿verdad? Recuerden que estos tres ítems se toman de los formatos de envío 607. Cuando nosotros enviamos los formatos de envío 607, recaen sobre estos ítems. El 2, el 3, el 4 y el 5, cuando hablamos de retenciones también. Y tomamos en cuenta esto. El primer ítem pueden ver los comprobantes, el desglose de todos los comprobantes fiscales. También el segundo ítem podemos ver la forma de pago, que en esta parte tomamos en cuenta el monto, incluyendo el impuesto, como ya ustedes han aprendido. Y en el tercer ítem tenemos qué tipo de operaciones fue que por cuál ingresó el dinero o las operaciones. Y el cuarto ítem que tiene que ver con el 607 está los pagos computables de retenciones. Este ítem 5 es donde se ponen, donde se acotan, donde se aplican las retenciones que se le hicieron a la empresa, dígase en este caso el supermercado. Esas son las retenciones que le hicieron al supermercado por algún servicio que le dieron al supermercado, como el ejemplo que estamos viendo. Bien,
También estamos viendo, vamos a ver las operaciones y estos ítems, el 6, el 7, son operaciones de construcción y operaciones comisionistas y datos informativos. Estos ítems no los vamos a utilizar porque de acuerdo a la práctica no hay operaciones para tales. Y también vamos a ver los ítems no deducibles, que es al costo, lo deducible y los que están sujetos a proporcionalidad. Estos últimos ítems están relacionados internamente con ¿qué? Con los formatos de envío 606 y es donde nosotros mandamos nuestros gastos para que lo tengan pendiente. Este es la parte del anexo A. Y el IT1 es donde recae toda la información que nosotros pudimos ver allá. Suponiendo, si se dan cuenta aquí, me dice que proviene de la casilla 11 del anexo A, ¿verdad? Y también tiene en cuenta los tipos de ingresos. Ya aquí se ponen los ingresos exentos por destino, de acuerdo al artículo 343, 344, etcétera, etcétera. Bien, también vamos a ver aquí en este IT1 a qué por ciento está grabado lo que hemos vendido o las operaciones que han entrado a nuestro haber. La liquidación a las tasas establecidas, ya sea 16, 18, la de Proindustria, que es la 6916, etcétera, etcétera. También podemos ver el IT1 cuando ya liquidemos con qué, con lo que es los pagados, lo que recae aquí como pagado en compra, lo deducible, como le dije anteriormente, lo deducible, las compras locales e importaciones, también tenemos lo que es el saldo a favor y los saldos compensables en su caso. Y ahí entre saldo compensable ya tenemos también, como quien dice, los saldos a favor, que también lo utilizaremos. En este renglón 4 tenemos la penalidad de la liquidación del ITEVIS específicamente. Y en la primera liquidación tenemos el total. ¿El total de dónde? De la liquidación del ITEVIS. Y como le dije anteriormente, este ITEVIS consta de dos partes. Y es la segunda parte, es el ITEVIS retenido. Ese ITEVIS que nosotros como empresa tenemos que retenerle a aquel que nos presta un servicio. Y esta es la parte aquí, donde se van a clasificar de acuerdo a la práctica también vamos a asumir esa parte. Y aquí está las penalidades establecidas para qué declaración intrínseca de las retenciones. Y tenemos el total a pagar general con relación a lo que es la sumatoria de las retenciones y la liquidación de ITEVIS. Y ya al final, ya esto es la firma que viene digitalmente cuando la hacemos por OFB, etcétera, etcétera. Ya dicho esto, jóvenes, vamos a proceder a llenar nuestro IT1 con la práctica que ya le informé. Aquí ustedes pueden ver, yo puse una fecha ahí X, tomando en cuenta, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, porque la práctica no tiene a qué fecha no lo vamos a hacer. Y si lo hacemos de manera habitual, estos datos del ítem 1 que tienen, aparecen automáticamente. Aparecen automáticamente. Bueno, vamos a comenzar. Mucho hablar y vamos a comenzar. Ya le doy una leve explicación de este punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en nuestra práctica pudimos ver que en el primer ítem de la práctica tenemos que, la parte de operaciones, ahí nos dice que tenemos operaciones grabadas de 1.500.000. ¿Dónde van en el 1.500.000? Ahí nos dice la cantidad y el tipo de NSF que vamos a tomar. Primer ítem tenemos 45, del B1, como dice ahí, 1.500.000, como lo pueden ver. En el segundo punto, vamos punto al punto para que podamos identificar eso. Nos dice que hay 500.000 pesos también, pero relacionada a los comprobantes de consumo o de compra, es decir, que fueron vendidas al consumidor final, digámoslo así. Entonces, ahí también tenemos 45 de un B2, que son 500.000. Tenemos en el segundo punto, tenemos exento de 300.000, pero están vendidos con un B1, un B01. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Sumamos para ponerlo complementario 20 comprobantes, que fue lo que se vendió acá, más los 300.000 pesos. Ahí está. Y tomamos el segundo punto. Estos datos, cabe destacar, estos 300 y 700.000 pesos, tengámoslos pendientes, porque esos 300.000 pesos se tendrán que poner manual en la declaración de IT1 adelante. ¿Por qué? Porque el sistema estos son datos manuales, porque el sistema todavía no identifica qué ventas son exentas porque sí o por destino. Recuerden que las ventas exentas o por destino están dirigidas a un establecimiento establecido específico. ¿Para qué? Para que se puedan vender, aunque estos productos estén grabados, a donde vayan dirigidos, tienen que salir exentos por destino. Estos 700.000 pesos lo podemos poner
como me dice aquí que son B14, son 25 B14, parece que eso salieron a una institución sin fines de lucro o a una ONG que está exenta porque sí, por destino. Bien, ahí está los 700,000 pesos. Entonces, ahí si se dan cuenta, cuadramos con los 3 millones de pesos que tenemos acá. Si lo pueden ver. Ahora también vamos a ir con el recuadro 3. ¿Qué pasa aquí? Que en este recuadro nos dice, de acuerdo a la ley, o a las normas, que aquí van, este recuadro van el método de pago, el método de cobro, pero que deben de tener el impuesto incluido. Dígase así, para poner un ejemplo más claro, ustedes pueden tomar una factura, un subtotal, el ITEVIS y el total, entre el subtotal y el ITEVIS, el total. Ese total va ahí, ya, claro está, que ustedes lo van a hacer de una manera ya resumida con todos sus papeles de trabajo que tengan en la contabilidad, digo yo, ¿verdad? Entonces, pero aquí como una práctica pequeña que ustedes pudieron ver al inicio, lo vamos a tomar a escalas menores. Entonces, tenemos que en efectivo tenemos 500,000 pesos, tomando en cuenta que ese impuesto está incluido ahí. Los cheques tenemos 1 millón de pesos. Las tarjetas de crédito y débito tiene 860,000 pesos. Esta tarjeta tiene un anexo o tiene una notita que del 2% de la retención del ITEVIS, del 2% de la retención no fue la retención que nos hicieron a nosotros como supermercado, digámoslo así. Entonces lo tomamos en cuenta ese 2% que hace 17,200 pesos de la retención. También tenemos a crédito 1 millón de pesos. Entonces, si se dan cuenta, el valor de arriba no cuadra con el valor de abajo. ¿Por qué? Porque aquí tiene el impuesto incluido y aquí no, aquí son netamente las operaciones que nos corresponden. Ya aquí, este ingreso, como sabemos que en un supermercado son ingresos por operaciones y no financieros, es decir, que aquí van los 3 millones de pesos. Si se dan cuenta, estos tres ítems sí combinan. Estos dos, este que es las operaciones por comprobante y este tipo de operaciones que ingresaron los ingresos, valga las repeticiones de ingresos. Aquí, ¿qué ponemos? Aquí, ¿qué va? Si se dan cuenta, le dije que había una notita en tarjeta de crédito y débito, que hay un 2% establecido. Vamos a asumir, se pueden hacer de dos partes, de dos formas, pero yo voy a asumir el valor completo. Sí puede ser que, aunque si ustedes le sacan el 18% a los 860,000 pesos, ustedes podrían muy bien calcular el 2% a ese valor sin el impuesto y colocarlo ahí. Pero aquí, en los 860,000 pesos están redondeados. Es decir, que a los 860,000 pesos le calculamos el 2% y eso nos hace 17,200 pesos. Esto en esta práctica, ¿verdad? Pero recuerden que el impuesto se va a cobrar sobre el subtotal y eso lo hago para que no nos enredemos la cabeza. Entonces, como no tenemos operaciones de construcción, ni operaciones de comisionista, ni datos informativos, esto lo pasamos. Pero qué bueno que ustedes lo puedan ver también. Aquí pasamos a la parte principal de la parte de los formatos 606, que es los gastos en el cual nosotros trabajamos. Vamos a tomar en cuenta, ahora mismo no hay un deducible que lo podamos poner por default, porque eso lo vamos a ver en breve. Ahí va un valor, el cual va a ser la diferencia de nuestra proporcionalidad que vayamos a tomar. Es decir, si hay un gasto que tomamos en cuenta de 10 y hay un 60% que va a la proporcionalidad, el 40% entonces va a este valor no deducible que será llevado al costo. Bien, y esa es la parte que irá ahí, pero vamos a verlo de una manera aparte. La parte de ITEVIS deducible que vamos a hacer en la misma práctica, ustedes pudieron ver, van a ver que hay compras locales, mercancía, 209,000 pesos. 209,000 pesos. También hay 60,000 en importación. Aquí hasta ahora estamos bien. Si nos vamos un poquito más para abajo, un poquito más para abajo, nos damos cuenta que el ITEVIS sujeto a proporcionalidad y nos da los valores. ¿Qué pasa? Que si se dan cuenta en la práctica, aquí hay 4 ítems o 4 actividades que están en servicio y hay una que está en compras locales, es decir, las fundas de empaque. Eso fue la práctica que ustedes vieron al principio. ¿Qué pasa? Esto lo vamos a usar inmediatamente aquí en esta parte. Si se dan cuenta, para proporción, hay 9,000 pesos, lo voy a hacer así manual, 18,000 pesos, este es el ITEVIS normal, 2,026, 2,826, 5,211. Esta es la parte a proporcionalidad ¿en qué? En servicio, lo puse equivocado, es en servicio. Mírenlo ahí.
y la parte de 22.500 pesos en compras locales. ¿Qué pasa? Que en este valor vamos a hacer lo siguiente para tomarlo en cuenta, que como aquí hay un global de compras locales, es decir, que es el total de compras locales, incluyendo los 22.500 pesos, ¿qué pasa? Que le vamos a restar los 22.500 pesos, porque de acuerdo a la 349 no podemos duplicar los valores. Hay una parte que va a proporcionalidad y otra no, entonces no lo podemos tomar a nivel global. Tenemos que restarle lo que está sujeto a proporcionalidad del total de los deducibles. Entonces se queda así. ¿Vieron? Esta parte lo pueden ver las veces que quieran. Entonces tenemos el servicio de 35.037 y eso nos hace, como pueden ver, los 57.537, que es el total de lo que ustedes pueden ver en el cuadrito de ITEVI sujeto a proporcionalidad. Esta es la parte principal que vamos a ver. Entonces, ¿cómo, Edward, pero cómo sabes qué valor va aquí? Bueno, ese valor lo vamos a ver al momento que nosotros podamos de una manera u otra determinar o aplicar los valores en el IT1. Si se pueden ver, jóvenes, nosotros qué hicimos aquí en el anexo A, plasmamos el detalle, el resumen de los comprobantes fiscales con su respectivo monto. La 3, que es, puntualizamos aquí los tipos de pago que cobramos con el impuesto incluido y aquí el tipo de operaciones que pudimos ver también, las no financieras. Aquí en las 5 pudimos ver lo que es la retención que nos hicieron a nosotros y le expliqué también que no hay operaciones constructoras, ni comisiones, ni informativas. Y vamos a ver entonces más adelante lo que no se deduce, que va directo al costo. Aplicamos la deducible y la proporcionalidad también, los montos que van relativos a la proporcionalidad. Vamos al IT1. Este IT1 funciona exactamente como funciona en lo que es la oficina virtual. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí no pusimos la mano, sino que los datos vienen del anexo A. En el IT1, que en la oficina virtual, ¿qué va a pasar? Que al momento de que nosotros mandamos el ITU, los formatos de envío 606, 607, se completa el anexo A, pero el anexo A completa automáticamente el IT1. A eso es lo que pasa. Bien. Recuérdense que le dije que tomen en cuenta lo de la práctica, donde me dice exento y exento por destino, el cual pusimos en el anexo A, para que lo recuerden. Pusimos aquí, en esta parte, los 300.000 y los 700. Estos valores, ¿dónde van? Porque tenemos que ponerlo. Entonces, estos valores van en los 300.000 pesos aquí, que es de acuerdo, y los 700.000 pesos, que es por destino. ¿Qué valor de 3 millones estamos pendientes de pagar el ITV a la Dirección General de Impuestos Internos? 2 millones de pesos. Porque acuérdense que a estos dos valores no se le aplica el ITV porque están exentos. Si se dan cuenta, hay 1 millón que está exento, exento por destino, a donde va el producto y exento por, de acuerdo a la ley, al artículo 343 y 344, que son productos que por default están exentos. Entonces, ¿cuáles valores están grabados al 18? Todos. ¿Por qué? Porque no pusimos en la práctica un valor X. Ahora, si yo diría en una práctica o en la información que ustedes pudieran tener, mira, yo te vendí 1 millón grabado al 18, pero te vendí otro 1 millón grabado al 16. Entonces, si se dan cuenta, son 2 millones igual. La única diferencia es que aquí va a bajar con valores diferentes. ¿Por qué? Porque van a estar calculados al 18 o al 16 o a la tasa X que ustedes hayan vendido o se haya producido. En este caso, como la práctica no dice nada, vamos a poner los 2 millones al 18. Mírenlo ahí. ¿Vieron? Entonces ahí bajó automáticamente la liquidación del ITEVIS con relación a la liquidación que hacemos calculándole la tasa del 18%. Si le calculamos el 18 a estos 2 millones de pesos, se van a dar cuenta que hace 360.000 pesos. Como no hay otras tasas, inmediatamente este valor bajará aquí a la casilla 21 como total de ITEVIS cobrado. ¿Qué pasa? La siguiente parte, a partir del 22, ¿qué va a pasar? Que aquí bajan los valores establecidos que pusimos en el anexo A. Estos valores establecidos, mírenlo acá. Estos valores que son lo deducible, si se dan cuenta. Lo deducible. Aquí tenemos 206, que es los 22.500 pesos, menos los 186.000 pesos que tenemos aquí. Mírenlo acá. Bien, los 31, que es lo deducible del pago por la
por la proporcionalidad, hago una salvedad aquí para no darle para atrás. Eso 206,705 es la suma de los 186,500 más los 20,250. Bien, mírenlo ahí, porque hay una parte de esos 22,000 pesos que se va a proporción. La parte de los 31, si se dan cuenta, ¿cuál es? Los 35 por el 90%, que son 31,000 pesos. Mírenlo ahí, 31,500. Hay una parte de esos 35 que se va a proporción, que son 31,000 pesos. Y los 60,000 pesos de qué? De la importación que tuvimos aquí. Si se dan cuenta, aquí el impuesto liquidado menos mis gastos que tenemos acá son el impuesto liquidado menos los 298,000 pesos, que son los gastos, es decir, la suma de estos datos, tenemos 298. Al total, cuando restamos 360 menos 298, nos da un valor a pagar de ¿cuánto? De 61,516,70. Ahí está. Entonces, tenemos la liquidación, 61 menos el impuesto que nos retuvieron a nosotros, 61 menos 17, tenemos los 44,516. Entonces, como la práctica también nos dice que nos pasamos de fecha, sí, es bueno saber que en el primer mes, en cualquier impuesto, vamos a tomar lo siguiente, jóvenes, que en el primer mes te van a considerar un 10% más del 1,1 de recargos e intereses. Ya cuando pasa del segundo mes y no hemos pagado, nos van a sumar un 4% de recargo y el 1,1 de intereses. Entonces, en este caso, nada más pasamos un mes de pago y pasamos a esta fecha. Jóvenes, dense cuenta de algo, que de 269,000 pesos que teníamos, 269,000 pesos en compras locales, suponiendo, tenemos aquí y TEBIS no deducible de los 269,000 pesos que tenemos aquí, nada más nos llevamos al costo. ¿Cuánto? Vamos a ver algo, vamos a sumar aquí. Esto es para que ustedes vean el proceso. Se supone que yo tengo de los 22,500 menos 20,250, 2,250, y de los 35,337 menos 31,532, tenemos, ese es el valor, es los 5,753,70, es que va al costo en sus diferentes renglones. Así lo pudieron ver, mírenlo ahí. Si ustedes suman los 2,250 más los 20,250, le va a dar cuenta que da 22,500. Y de los 31,533,30 más los 3,503,70, le va a dar los 35,037. Y ese es el valor del restante que se va al costo. ¿Para qué? Porque no lo podemos compensar en esta fecha. Ahí es que van los valores establecidos. ¿Se dieron cuenta, verdad? Entonces, aquí elaboramos, ¿qué hicimos? Ya nosotros aplicamos lo que fue la liquidación del ITEVIS. Ya tenemos lista la primera declaración, que es la liquidación de ITEVIS. Es decir, que si ustedes no hicieron retenciones en el mes, aquí ustedes terminan. Ahí se terminó. Ahora, pero como la práctica nos dice que hicimos retenciones, vamos a aplicar las retenciones para ir concluyendo. Ejemplo, me dice que el ingeniero industrial José Alonso le facturó 50,000 pesos con ITEVIS retenido de 9,000 pesos. Eso de acuerdo al artículo 25 del reglamento 39311. Esta parte aquí, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los ítems tiene sus normas o leyes establecidas para que sea más clara. Esta parte, la número 39, no la tiene, pero sepan y entiendan que cuando hablan del artículo 25 del reglamento 29311, habla de los sujetos a retención de personas físicas. Ejemplo, aquí van los 50,000 pesos. No se pierdan. Si te están perdiendo, diríjanse a la práctica y vean qué es lo que estamos haciendo. Tenemos también los contadores SRL, tenemos 100,000 pesos con un interés retenido de 5,400 pesos, de acuerdo a la norma 0205. Cuando hablamos de norma 0205, ¿de qué hablamos? De las retenciones sujetas a instituciones a instituciones que prestan servicios de contabilidad, de ingeniería, etcétera, etcétera. Aquí van, ¿cuántos? 100,000 pesos. Si se dan cuenta, son montos establecidos diferentes. ¿Por qué? Porque la persona física, los 50,000 que puse, de acuerdo a esta norma, yo tengo que retenerle el 100% del ITEVIS. Esta norma que ustedes están viendo ahí, la 0205, de acuerdo a las entidades que me están prestando un servicio, me dice que tengo que cobrar un ITEVIS un 2%, un 30% del valor. Es decir, 18, tengo que cobrarle el 30 de ese 18%. También tenemos personas no registradas.
de acuerdo a la norma 0519, el artículo 7 del párrafo 2. Cuando hablamos de esto, ¿qué estamos hablando? De comprobantes de no registrados, que son comprobantes de compra, de retención. Es decir, que estos valores aquí va, en la casilla 47, que debemos poner 50,000 pesos. Esto aquí también se toman el 100%. Mírenlo ahí donde nos dice los 9,000 pesos. Esta norma no habla de eso. La ONG tiene 15,700 de acuerdo a la norma 0111. Si se dan cuenta, la casilla 40 no habla de esta norma. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Son 15,700 pesos. A esta norma se sabe, se entiende que debemos de retenerle también lo que es el 100% del impuesto. Eso lo podemos ver más adelante. Y por último, el de seguridad, empresa de seguridad, que es también de acuerdo a la norma 0709, que a esta también tenemos que retenerle el 100% del ITEVIS, de acuerdo a la norma. Entonces son 28,950. Aquí está establecida la segunda práctica, o la segunda declaración, perdón. Y si nos damos cuenta, hay una liquidación de 31,437, que es lo mismo que nos da la práctica para los fines de confirmación. Y también, como otro impuesto o otra declaración dentro del ITEVIS, también no pago tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar el 10% más del 1,10. Y esta hace la misma aclaración de los demás. Si duro otro mes sin pagar esta declaración, me van a abonar o me van a cobrar más un 4 puntos de recargo y 1,1 de intereses. Y este es el valor que debemos de tomar en cuenta. Mírenlo ahí. Bien, ahora, si se dan cuenta, este es el valor, el total a pagar de las retenciones más recargo de interés, y el total general que viene de la liquidación de ITEVIS más esta. Recuérdense, jóvenes, aún que la práctica nos da un mandato abajo, primero de los recargos, pero también nos habla de qué, de un pago, un saldo a favor anterior. Y este saldo a favor lo vamos a poner acá, y este saldo a favor nos dice que es de 5,270, si no me equivoco. Dame un momentico. Vamos a ver a la práctica. 5,375 realmente es. 5,375. 5,375, exactamente. Entonces, ya aquí tenemos nuestra declaración. La liquidación del ITEVIS, mírenlo acá, otra vez. Liquidación del ITEVIS con su recargo de intereses y la liquidación de las retenciones. Recargo de intereses también. Tenemos el total de la liquidez de las retenciones y el total general, retenciones más liquidación de ITEVIS. Listo, y aquí tenemos nuestra declaración establecida con un valor a pagar de 78,412,98. Amados, esta fue la práctica para que puedan ver y puedan aprender con certeza cómo llenar un ITEVIS, una forma sencilla de ver las cosas. Claro, esto es algo sencillo, pero muchas veces se hace un poquito más extensa porque por la complejidad de las operaciones que podamos tener en nuestras empresas. Amados, Dios le bendiga mucho. Fue un placer para mí compartir con ustedes esta parte y espero en Dios que le haya gustado. Espero en Dios que hayan aprendido y hasta la próxima. Dios le bendiga.